Por eso el aspecto más difícil de nuestra fe, y ahora lo digo, no es creer en misterios que nos resultan abstractos y difíciles. El problema de nuestra fe no está en creer o entender el misterio de la Trinidad o de cosas complicadas. Nuestra fe, y lo central de nuestra fe, es lo que dice el sacerdote de la Iglesia. Este es el misterio de nuestra fe. ¿Y cuándo dice eso el sacerdote? ¿Oh? Después de la consagración, el sacerdote dice: este es el misterio de la Iglesia. Y señala la Eucaristía. Eso es. No las cosas obtusas y complicadas de los teólogos. Lo más esencial, lo decimos cada día, tantas veces, una vez en cada misa, este es el misterio de la fe. Y señala qué cosa: la Eucaristía. ¿Y qué veo yo ahí? Porque esto es misterio, ¿no? Misterio no hay cosas misteriosas, misterio, cosas misteriosas de las películas, no, misterio es una realidad que me cambia la vida. Una realidad que me cambia la vida. Por eso el catecismo ahora, ¿no? Porque hablamos del misterio. Es una realidad que pasó hace mucho tiempo, pero no se terminó. Pasaron tantas cosas en el pasado, ¿no? Pero esto, la muerte y la resurrección de Jesús, es un misterio porque la vida hoy me cambia la vida. Por eso es un misterio. Y por eso quiero subrayar, por eso estamos haciendo catecismo y no una clase de teología. Porque yo hablo del misterio y es un misterio que ustedes me cambian la vida. Este es el misterio de nuestra fe. Y yo veo el misterio, yo veo pan, y ese pan es el cuerpo de Cristo. Y yo veo una copa que tiene. ¿Qué veo yo? Sí, yo veo vino. Y eso es la sangre de Cristo. Eso es el misterio. Yo veo pan y el cuerpo. Yo veo vino y el sangre. Y eso es lo más difícil. Porque no se termina ahí el misterio, ¿verdad? Cuando Jesús dijo: que fijó en mi carne y en mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo pensamos bien, hay probabilidad. Porque si yo me lo como a Jesús, Jesús está en mí. ¿Por qué dice ustedes en mí y Él en nosotros? Porque Él, cuando se hizo carne, se llevó nuestra carne. Se llevó nuestra carne. Nuestra carne. Y volvemos a lo de Caín. Es la misma carne, la misma sangre. Y acá también, misterio de nuestra fe. Él, nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Y esto sí es misterio. Porque yo veo pan y es cuerpo. Yo veo vino y es sangre. Yo la veo a Marianela. Y Marianela es carne, es cuerpo de Cristo. ¿Sí? Eso sí que es difícil aceptar. Y yo la veo a Jovita y a todos ustedes. Y son cuerpo de Cristo porque, primero, porque Cristo, cuando se hizo carne, tomó carne de los hombres. ¿Sí? Verdadero Dios porque hijo del Padre. Verdadero hombre porque es hijo de la Madre. La Madre le dio nuestra carne y Jesús tiene nuestra carne. Y ese es el misterio de nuestra fe. Y de una cosa tengo que saltar para reconocer que ahí está. ¿Sí? Y es buenísimo que nosotros reconozcamos que tenemos la Eucaristía, pero nos cuesta más reconocer que mi vecino, mi jefe, mi suegra, mi nuera, que es cuerpo de Cristo, somos cuerpo de Cristo.
cuerpo de Cristo. Entonces, esa fraternidad de Caín y Abel, que Caín tomó distancia, ahora cuando decimos este es el misterio de nuestra fe, nos cae más cerca, ¿no? Nos cae más cerca, porque cuerpo de Cristo. San Agustín, en ese momento de la misa, un poquito después, ¿no? Cuando nosotros decimos, este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo, ¿no? Que dice, San Agustín en ese momento pasaba lo que decía y decía, escuchen bien, y es Agustín, no es, yo soy cualquiera de los Agustinos, decía, reciban lo que ustedes mismos son, el cuerpo de Cristo, para que se conviertan cada vez más en lo que reciben, el cuerpo de Cristo. O sea, somos cuerpo de Cristo, ¿sí? Somos cuerpo de Cristo. Jesús tenemos que seguir creciendo hasta alcanzar la altura, como dice San Pablo de Jesús. Pero ya somos cuerpo de Cristo. Entonces recibimos el cuerpo de Cristo con esperanza, porque recibimos lo que somos. Y antes de volver a lo que a esa bolita, sanitario, amigo mío, sanitario, tiene un texto que dice así: cuando el Adán celeste, tenemos el Adán celeste de Jesús, el primer Adán, nuestro Padre, el segundo Adán, el hombre nuevo, Jesús. Cuando el Adán celeste se despertó del sueño de la muerte, ¿sí?, vio a la iglesia que había nacido de su costado, abierto, vio a la iglesia que había nacido de su costado y dijo: esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Esto es hermoso, ¿no? Así como el primer Adán se había quedado dormido y Dios quería a la mujer de su costado, el nuevo Adán, del sueño de la muerte, abierto su costado, y de su costado nace la iglesia, que no es un poco de pus, no es pus, es carne de su carne, hueso de su hueso. Y por eso San Pablo dice en la carta a los Efesios, retomando lo de Génesis: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Ahí sí que es aquel, ¿no? Y aquí enseguida dice: gran misterio es este. Me refiero a Cristo y a la iglesia, ¿ven? Cristo y la iglesia, una sola carne, la carne de Jovita, la carne de todos, ¿sí? Entonces, está muy bien que nosotros convoquemos, que nosotros veneremos la Eucaristía, porque es cuerpo de Cristo, pero tenemos que estar más atentos, porque cuando yo me encuentro con mi jefe y me hace subir la mostaza, también es cuerpo de Cristo, ¿sí? Y como cuerpo de Cristo también debe ser respeto, debe ser reverencia, debe ser, ¿sí? Gran misterio es este. Ahí la verdad. O sos vos y yo soy yo. Esa es la fraternidad. Vos sos vos, somos la misma carne, la misma sangre. Gran misterio es este. ¿Vamos? ¿Deciden o lo perdí por esta misma? Vamos a ver la historia de Saúl y Jacob. En Génesis 25. Cuando llegó la hora del parto, dice, resultó que eran mellizos. Salió el primero, rojizo y enteramente velludo como una piel de vestir, y le pusieron el nombre de Esaú. Esaú era el único. Después salió su hermano, agarrando con la mano el talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. A uno porque era peludo lo llamaban Esaú, y al otro porque estaba agarrando el talón de su hermano lo llamaban Jacob.
Entonces la primera imagen que se nos presenta es esta. Jacob agarra con la mano el talón. Y para nosotros, nada, es una curiosidad. Pero en hebreo no es una curiosidad. Agarrar el talón significa molestar, fastidiar. ¿Sí? Pero cuando los chicos tienen que hacer tirar en el colegio, fastidiar, molestar. Y entonces le pone por nombre el que fastidia, fastidioso, Jacob es fastidioso. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a la serpiente? Y que le dijo a la mujer, ¿sí? Como dijo, tu estirpe le pisará la cabeza a la serpiente. Y la serpiente acechará, se pasará toda la historia molestando a todos los hijos de Eva, a nosotros. Siempre es el demonio que está ahí. Acechando el calor significa que nos va a estar molestando y tenemos que estar preparados porque nos va a estar molestando hasta el último momento. Y esta imagen acá es aplicada solo. No es una imagen para nada positiva, o sea, se empieza con este cliché acá, con esa. Jacob es el fastidioso, es el que molestará durante toda su vida, es el astuto, y Esaú se lo dice en un momento, cuando Jacob le roba la bendición de su padre, ya vamos a volver, le dice, y él, Esaú está hablando con su padre, Isaac, dice Isaac, tu hermano vino con engaño y se llevó tu bendición. Y Esaú respondió, con razón se llama Jacob, me ha suplantado ya 2 veces. Primero se llevó mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. 2 veces. Y el verbo suplantar también es pariente de todo esto porque, como les decía antes, es como que uno le está pinchando el talón y cuando él se corre, lo suplanta. Esa es la idea de suplantar. Pincharle el talón y cuando uno se corre para que no le pinche, ahí le suplanta. Por eso se llama Jacob, porque le suplantó 2 veces. Jacob es así toda la vida. Lo suplantó a Esaú cuando se lleva los derechos de primogenitura, lo suplantó cuando le roba la bendición. Volvamos a la escritura que dice en el Génesis 25. Crecieron los niños, Esaú y Jacob. Esaú llegó a ser un diestro cazador, un hombre de campo, mientras que Jacob era un hombre tranquilo y vivía en las tiendas. Imagínense, ¿no? Esaú era más fortachón, o peludo, era un salvaje y vivía cazando. En cambio, Jacob era más pequeñito, se quedaba en la casa. Entonces ya podemos imaginarnos las preferencias, ¿no? Dice, Isaac, el padre, prefería a Esaú, porque la casa era su plato preferido, mientras que Rebeca prefería a Jacob. Un día que Jacob se había preparado un guiso, Esaú, que regresaba del campo muy cansado, le dijo a Jacob, déjame comer de esos rojizos que tienes ahí, estoy agotado. Jacob respondió, véndele primero tus derechos de primogenitura. Y Esaú le dijo, estoy que me muero, ¿de qué me sirven los derechos del primogénito? Estoy que me muero, ¿de qué me sirven los derechos del primogénito? Y Jacob insistió, júramelo antes. Esaú lo juró y le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Claro, Esaú decía, si me muero, se estaba muriendo de hambre. Lo dice, y le creemos, y dice, si me estoy muriendo de hambre, ¿para qué me sirve ser el primogénito? No voy a heredar nada mientras muerto con mi padre. Entonces, esa es la lógica. Y los rabinos le critican eso, ¿no? Que dicen, el pecado de Esaú es que no cree en la vida eterna.
Pero Saúl tiene otro pecado. Se casa con mujeres extranjeras. Ya habíamos dicho los problemas con los extranjeros, otra cultura, otros dioses, otras lenguas. Y cuando Esaú, dice la Escritura, tenía 40 años, tomó por mujer a su hija de Milca. Berí de Milca de su padre, y a veces más hija de Milca de los pueblos de sus hijas. Pero estas trajeron muchos disgustos a Isaac y Rebeca. Las nuevas trajeron muchos disgustos a Isaac. En ese momento viene el pasaje en que Esaú le vende la primogenitura. La primogenitura es algo importante para estos pueblos antiguos. Más cercano a nosotros, el primogénito era el que le daba. ¿Sí? Pero antes no era solamente eso, era que el primogénito era el que cuidaba de toda la familia. Le daba la responsabilidad del padre de cuidar a todos. Y era algo divino, era algo porque se participaba de ese cuidado que Dios tiene de los inferiores, de los más de sus criaturas. Así, el padre cuida de todos sus hijos, y cuando muere el padre, el hermano mayor cuida de todos sus hermanos, y de su madre, y de toda la familia, y de toda la familia. Es algo que comparte un trabajo, una misión que comparte con Dios, y por eso es divino. Cuando el libro de Éxodo dice que el ángel de Dios mata a los primogénitos, está hablando más que de los hijos, está hablando de los dioses de los egipcios. Dios vence a los dioses de los egipcios, ¿no? De los hombres, dice, de los hombres y de los animales, ¿no? Porque había dioses egipcios que tenían cara de hombre y los dioses que tenían cara de animal, y Dios los destruye a todos. Y el último que destruye, ¿quién es? El faraón, que era Dios, y que para ellos era Dios, y que queda sumergido en el mar. Entonces, el primogénito y la primogenitura que Saúl le vendía a Jacob es algo divino, que correspondía a él y se la vende a su hermano. O sea, la desprecia, no la considera como algo. Tenía hambre y prefiere saciar el hambre que conservar el derecho y la misión de primogenitura, algo que lo acercaba mucho a Dios. Cuando volvemos un poquito para atrás, cuando Abraham le ofrece el sacrificio a Isaac, su primogénito, lo que le está diciendo a Dios es que yo no tengo otro Dios fuera de ti. Porque el primogénito es divino. Entonces, ni siquiera este hijo de mis entrañas, mi primer hijo y mi único hijo, Isaac, yo no lo pongo antes que Dios. O sea que la primogenitura nos damos cuenta que es algo importante. Vamos a hacer un poquito. Entonces, la primera vez que Jacob suplantó, le robó el lugar, le pinchó a los ladrones y le sacó el lugar a Esaú, fue cuando le robó la primogenitura. La segunda es cuando le roba la bendición del padre, ¿no? ¿Se acuerdan? La historia, el padre sabe que está por morir y estaba ciego y le llama a Esaú, le dice que vaya a cazar algo, que le prepare un guiso, que después venga y que le iba a dar la bendición. Entonces Rebeca, que quería más a Jacob, que sé que eran todos, había preferencias, no era todo tan fácil.
a eso. Entonces prepara un cabrito, que era el que buscaba el padre, y con las pieles del cabrito le cubre los brazos, porque el hermano era muy peludo. Entonces le cubre los brazos así, entonces cuando entra, el papá lo toca y le dice: tu perfume es el de Jacob, pero tus labios son los de Esaú, y le da la bendición. Muy bien, ese es el robo de la bendición. Pero bendición es una palabra muy importante. Acá me voy a detener un ratito para explicar la palabra bendecir y bendición. ¿Qué significa para nosotros bendecir? Decir algo, un bien a otro, desear lo que es desear. Y está muy bien, pero en hebreo es una palabra mucho más profunda. Porque la palabra bendecir, que se dice barak, está emparentada con la palabra berech, que significa rodilla. Todo es muy físico, muy concreto. La bendición está emparentada con la rodilla. El fastidio con el talón. Todo muy físico, porque es un mundo pequeño. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué es importante? Porque la bendición, la palabra bendición, tiene un trasfondo del lenguaje de la hospitalidad. Usted sabe que en el mundo semita, en el mundo antiguo, no solamente semita, también en el griego, la hospitalidad es algo sagrado. Y cuando llegaba un huésped, se lo invitaba a comer. ¿Sí? Imagínense que en el desierto llega alguien, seguramente viene más sudado que yo, muerto de sed, se lo invita a pasar, y no comían en una mesa, comían así, como una alfombra o un mantel en el piso, y el huésped se sentaba en el piso. Y no lo atendían, no lo servían los siervos. La atención del huésped correspondía al Señor, al dueño de casa. Entonces el Señor, fíjense lo que decía, estaba sentado ahí, al dueño, y el Señor se arrodillaba a su lado, y se ponía a su altura, y tomaba los platos que estaban sobre el madero, sobre la alfombra, él los probaba para demostrar que estaban en buen estado, y le daba de comer. Esto es bendición. Es ponerse a la altura del otro, mirarlo a la cara y servir. Esto es bendición. No es solamente un deseo, te bendigo, para los judíos, el hebreo no es Dios lo bendiga a mi hijo. Eso está bien, Dios lo bendiga a mi hijo, Dios lo bendiga, sí, es un deseo, pero es mucho más profundo. Cuando Dios lo llama a Abraham y le dice: en ti y en tu familia serán benditos todos los pueblos. Está pensando que en un descendiente de Abraham, nosotros sabemos de qué se trata, serán benditos todos los pueblos. Cuando Dios se agacha, viene, nos mira cara a cara y nos sirve. Esa es la bendición. Eso es bendición. Ponerse a la altura del otro, no mirarlo de arriba, no mirarlo de arriba, no decir al cielo: trae algo de comer a este. No. Yo me pongo de rodillas, lo miro cara a cara y lo sigo. Eso es bendición. Creo que es mucho más profundo. Bendice y bendice todo. Y eso es Cristo. Vino y nos miró cara a cara. Nos miró cara a cara y nos hizo. Cuando Jesús en la última cena lava los pies, se pone en la altura. Estaban sentados en cita con nosotros, con varones ahí, se pone, y le estaba aquí, y no como siervo, es el Señor el que sirve. Si yo que soy el maestro hice esto, hagan ustedes.
Eso es bendecir. Está ligada a reconocer la presencia de Dios. No lo digo así, me pongo el culo con mis ojos. El paso de la servidumbre al servicio, vamos a ver ahora. En la bendición es Isaac le da a Esaú. Jacob le robó la bendición del primogénito. Entonces, ¿qué pasa cuando vuelve Esaú? Le dice a su padre Isaac: ¿no tienes otra bendición para mí? Isaac le respondió: lo he constituido tu Señor y le he dado por siervos a todos sus parientes me van a servir. Le he asegurado el trigo y el vino. ¿Qué puedo hacer por ti, hijo mío? Entonces Esaú insistió: ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme a mí también. Y Esaú se puso a llorar a gritos. Entonces su padre Isaac dijo: la bendición distinta, porque la bendecir es reconocer al otro, y no yo puedo estar repitiendo las bendiciones. Cada uno es distinto y la bendición es distinta. Entonces le dice Isaac a Esaú: vivirás lejos de la tierra fértil, lejos del rocío del cielo. Vivirás de tu espada y servirás a tu hermano. Pero cuando te liberes, quitarás su yugo de tu cuello. No es precisamente una gran bendición, ¿no? Vivirás lejos de la tierra fértil, lejos del rocío del cielo. O sea, vivirás de tu espada, servirás a tu hermano. Pero cuando te liberes, quitarás su yugo de tu cuello. La bendición es algo único, no puede decir que Dios te bendiga, es algo único, Dios te bendiga, como Dios te bendiga. Para cada uno una bendición, porque cada uno es distinto. Y esta bendición que Isaac le da a Esaú se cumple. Se cumple en el capítulo 33. Es un capítulo que conocemos mucho menos, pero es un capítulo hermoso de la reconciliación. Vamos a leer un poquito. Y con esto terminamos. No se asusten, no voy a hacer nada. Entonces, Jacob se entera que su hermano está viviendo. ¿Sí? Y claro, imagínense, ¿qué diríamos nosotros? En Argentina, teníamos por debajo, ¿no? No es que se habían ido muy amigablemente. Entonces, dice: levantó los ojos Jacob y vio que venía Esaú con 400 hombres. Imagínense qué pensó. Que empezó acá, se terminó. Entonces repartió los niños entre Lía, Raquel y las dos criadas. Tenían 4 mujeres, 2 esposas y 2 criadas, con todas tenía hijos. Fíjense, Jacob no tenía un ejército, tenía las mujeres y los niños. Entonces, ¿qué hace? Dice la Escritura: puso en primera fila a las 2 criadas con sus hijos. ¿Sí? O sea, el primer escudo era los hijos, imagínense, era un macho bárbaro. Luego a Lía con sus hijos y en último lugar a Raquel con José, ¿no? Eran los preferidos. Raquel era su mujer preferida y José era su hijo preferido. Jacob se adelantó a ellos y se postró 7 veces en tierra antes de llegar a su hermano. Fíjense. Pero Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se echó a su cuello y lo besó, y los dos se pusieron a llorar.
Él se postra, está temblando Jacob, pero Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se echó a su cuello y lo besó, y los dos se quisieron separar. Al levantar la vista, vio Esaú a las mujeres y los niños, y le preguntó: ¿quiénes son esos que te acompañan? Jacob respondió: son los hijos que Dios me ha dado. Se acercaron entonces las criadas con sus hijos y se postraron en tierra. Lo mismo hicieron después Lía con sus hijos y en último lugar Raquel con José. Esaú le preguntó: ¿qué significa todo ese ganado que yo iba encontrando por el camino? Porque Jacob quería apaciguar un poco, yo le mandaba ganado para que comieran en el camino. Y Jacob respondió: era para ganarme la confianza de mi Señor. Y Esaú le dijo: yo tengo más que suficiente, hermano. Yo tengo más que suficiente, hermano. Quédate con lo tuyo. Pero Jacob insistió: no, por favor, si de verdad me estimas, acepta el regalo que te hago, porque me he presentado a ti como uno se presenta delante de Dios, y tú me has recibido bien. Esta es la escena del perdón más hermosa de toda la Escritura. La bendición de Jacob, en el capítulo 25, se junta acá en el capítulo 33. Te librarás del yugo de tu hermano, porque tu hermano ya no va a ser un peso para vos. Hermano, la liberación de ese yugo se cumple cuando Esaú reconoce a su hermano y lo llama hermano mío. Esto es realmente una bendición. Porque si bendición significa ponerse de rodillas, acá todos se ponen de rodillas. Todos. Jacob, las mujeres, los hijos, Esaú, todos se ponen de rodillas. Y si bendecir significa compartir y reconocer la presencia del huésped, Esaú y Jacob se están reconociendo mutuamente. Se cumple la bendición de Jacob. La fraternidad ya no es un yugo, no es un peso. A través del perdón mutuo llegan a la dimensión de compartir. Esaú y Jacob compiten en este momento a ver quién es más generoso, quién comparte más. Acepta lo que te dije, no necesito, pero es compartir. Este es el único camino posible para superar el drama que hemos visto desde el principio de la fraternidad. Si hermano se dice como una expresión de sufrimiento y dolor, así, hermano mío, es el signo de la reconciliación de los hermanos, que al final trae la paz al corazón de sus padres. Así, hermano mío, en este momento vuelve la paz al corazón de su Padre, porque los hermanos se han reconciliado, los hermanos se han reconocido. Así, hermano mío.